Equilibrio químico. El principio de Le Chatelier. Parámetros en no equilibrio y el cociente de la reacción. Si usa la fórmula de la constante de equilibrio con las concentraciones en no equilibrio, lo que haremos es calcular un parámetro diferente de la constante del equilibrio. Y ese parámetro diferente se denomina el cociente de la reacción. El cociente de la reacción es un parámetro que nos sirve para determinar qué tan lejos está el no equilibrio del equilibrio, así como para evaluar el principio de Le Chatelier, en términos de alteraciones de condiciones físico-químicas a un sistema que se encuentra en equilibrio. Pero para entender el funcionamiento del cociente o cómo lo vamos a comparar con respecto a la constante, primero debemos hablar del principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier tiene dos aspectos, su enunciado general y la descripción del comportamiento para cumplir el enunciado. El enunciado dice, cuando un sistema ingresa en equilibrio químico, tenderá a conservar su equilibrio. Ahora, ¿qué significa esto? Para entender el enunciado, primero debemos saber que en física existen tres tipos de equilibrio. Equilibrios estables, equilibrios inestables y equilibrios indefinidos. El enunciado de Le Chatelier nos indica que el espectro de problemas de equilibrio químico se reduce únicamente a los equilibrios estables, el cual tiene las propiedades peculiares que plantea el principio de Le Chatelier, es decir, conservar el equilibrio. Si yo trato de forzar el equilibrio hacia un lado, por ejemplo, aumentando forzadamente la cantidad de productos, el equilibrio estable me devolverá un contragolpe en forma de una aceleración de la reacción reversa, que retornará las proporciones del producto y reactivo a una nueva condición de equilibrio. Es como si hubiera una fuerza invisible que retorna todo a un perfecto equilibrio como todo debe estar. Básicamente, el principio de Le Chatelier indica que no importa el modo en que yo intente favorecer la actividad de un lado, sea concentraciones, presiones, temperaturas o energía, siempre existirá un contragolpe que retorna todo a un equilibrio estable. Evidentemente, para llegar a este enunciado, Le Chatelier y colaboradores debieron intentar modificar la actividad de algún lado de la reacción de manera forzada de diversas maneras, entre las cuales podemos contar el efecto de la concentración, que es el más evidente, el efecto de la presión y indirectamente volumen y temperatura sobre la presión en términos principalmente de gases, la energía y los catalizadores. Es obligatorio hacer una comparación entre el cociente de la reacción y el cociente de la reacción en algunas de estas variables, pero no todas. Pero para entender esto, primero veremos cómo comparamos el cociente con la constante. Primero, si el cociente es igual a la constante, pues evidentemente el sistema se encuentra en equilibrio. Y entre más cercano sea el valor del cociente al valor de la constante, eso significa que estamos muy cerca de alcanzar el equilibrio. Si el cociente es más grande que la constante, significa que hay una alteración que inicialmente aumenta los productos. Y para regresar al equilibrio, el equilibrio me contragolpea, favoreciendo a los reactivos. Si el valor del cociente es menor que el de la constante, significa que hay una alteración que inicialmente aumenta los reactivos. Y para regresar al equilibrio, el equilibrio me contragolpea, favoreciendo la reacción hacia los productos. Cambios de concentración y el principio de Le Chatelier. Para entender esto, primero vamos a plantear una serie de casos. El primero, efecto de retirar productos. Teóricamente nos dice que retirar productos de una reacción en equilibrio favorece la reacción hacia la generación de más productos. Y el ejemplo que nos dan es considerar la siguiente ecuación química que debe estar en equilibrio y nos dicen que la mitad de agua desaparece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear relaciones entre las concentraciones en equilibrio y en desequilibrio. Entonces, tanto monóxido de carbono como hidrógeno como metano no cambiaron entre el equilibrio y el desequilibrio, pero el agua sí cambió. En desequilibrio vamos a tener
la mitad de agua que había en equilibrio. Entonces vamos a anotar la concentración en desequilibrio y va a ser la mitad, o sea, debemos multiplicar por 1/2 la concentración que había en equilibrio. Una vez tenemos esta serie de igualdades, sí podemos escribir una de las ecuaciones. Puede ser la del cociente o puede ser la del equilibrio, da igual. Digamos que voy a escribir la del cociente, que es con las cantidades iniciales. Multiplicando necesito los dos productos, que serían agua y metano. Y dividiendo los dos reactivos, que serían hidrógeno elevado al cubo y monóxido de carbono. Ahora lo que procedemos es a reemplazar los valores en desequilibrio con los que corresponden a la igualdad en equilibrio. La mayoría son la misma cosa. Lo que es metano, monóxido e hidrógeno son iguales en equilibrio y en desequilibrio. Lo que sí cambiamos fue el agua. El agua lo vamos a reemplazar por 1/2 de la concentración en equilibrio. Este 1/2 pasa a multiplicar normalmente. Ahora tenemos los valores en equilibrio que podemos reemplazar por la constante. En ese punto entonces decimos que el valor de la constante va a ser igual a la mitad de la del equilibrio. Y eso implica que forzosamente hemos favorecido el equilibrio hacia los reactivos. Y por lo tanto, el equilibrio me va a devolver un contragolpe por principio de Le Chatelier que va a favorecer a la reacción directa, generando más productos, justo lo que se espera de la parte teórica. Por lo tanto, solo sacar uno de los productos ya me está alterando el equilibrio químico para que la reacción siga procediendo para producir la sustancia que pretendo vender. En el siguiente caso, el efecto de adicionar reactivos. Entonces, volvemos a tener la metanación catalítica y nos piden determinar el efecto de aumentar al doble la concentración de monóxido de carbono. Entonces, en las igualdades de equilibrio y no equilibrio, lo que vamos a plantear es que el monóxido de carbono desequilibrado es igual al doble del monóxido de carbono equilibrado. Y nuevamente vamos a escribir el cociente de la reacción. Y el cociente de la reacción se escribe con respecto a las concentraciones en desequilibrio, multiplicando los productos, dividiendo los reactivos. Los reactivos con coeficiente estequiométrico diferente de 1 es el hidrógeno. Hecho esto, reemplazamos los desequilibrados por lo que vale en términos de los equilibrados. Entonces, el monóxido de carbono se reemplaza por 2 veces el monóxido de carbono en equilibrio. Y los demás términos, como son relaciones 1 a 1, simplemente es quitar la marca. El 2 lo pasamos cosméticamente a la izquierda para poder aislar la relación que en estos momentos vuelve a ser la de la constante de equilibrio y por lo tanto podemos reemplazar. Y nuevamente volvemos a tener la misma relación. Con esta alteración hemos forzado la actividad hacia los reactivos y por lo tanto el equilibrio químico por el principio de Le Chatelier me devolverá un contragolpe que favorece la reacción hacia los productos. Las dos situaciones anteriores nos llevan a un proceso industrial que es el reactor continuo. Un proceso industrial por lo general consta de varios reactores unidos de manera continua. Cada reactor ejecuta un paso del proceso general en presencia de un catalizador concreto y de condiciones físico-químicas especiales para elevar aún más las velocidades de la reacción en el sentido en que deseamos obtenerlas. Cuestiones que veremos ahorita posteriormente. El punto principal del reactor continuo es que remueve constantemente productos y adiciona constantemente reactivos, con lo cual se favorece las velocidades de la reacción en el sentido de los productos que deseamos generar. Eso adicionado a las condiciones físico-químicas, de modo tal que se optimiza la velocidad de la reacción hacia los productos. Variables físicas y el principio de Le Chatelier. Entonces, aparte del flujo continuo,
cada reactor deberá tener una presión y unas temperaturas para que las velocidades de la reacción se favorezcan hacia los productos. Ahora vamos a ver el efecto de la presión y indirectamente el efecto del volumen. Entonces, cabe destacar que a diferencia de las concentraciones, los efectos de la presión varían dependiendo del contexto y el tipo de ecuación química a analizar. Es decir, aumentar la presión puede favorecer la reacción hacia los productos en unos casos o favorecer la reacción hacia los reactivos en otros casos. Y para ello, para saber cuál es cuál, debemos hacer un análisis con el cociente de la reacción. Entonces, nos dice que determina el cociente de la reacción cuando se la desequilibra de alguno de los siguientes modos. La presión aumenta el doble, el volumen disminuye a la mitad. Ahora tenga en cuenta que si disminuimos el volumen a la mitad, la presión de todas maneras aumentará el doble. Por lo tanto, el caso B es igual al caso A. Y en el caso E nos dicen que la cantidad de masa de todas las sustancias aumenta el doble. Eso implica necesariamente que la presión también va a aumentar al doble. Por lo tanto, aumentar el doble la cantidad de sustancia de todos los reactivos, disminuir el volumen a la mitad, siempre acarrea consecuencias sobre la presión, específicamente para sistemas gaseosos. Por lo tanto, únicamente debemos analizar numéricamente un caso y es aumentar la presión al doble, ya sea porque disminuimos el volumen, ya fuera porque aumentamos la cantidad de gas al interior del sistema. En este caso únicamente tendremos en cuenta a las sustancias que son gaseosas, que son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Para resolver eso rápidamente debemos tener en cuenta que la presión es directamente proporcional a la concentración molar en gases. Por lo tanto, si aumentamos al doble la presión, eso significa que la concentración molar va a aumentar al doble al desequilibrarse. Entonces, en equilibrio teníamos cierta cantidad de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Pero al desequilibrarse, las cantidades en equilibrio son iguales al doble de las cantidades que había en el equilibrio. Con esto ya podemos escribir la ecuación para el cociente. Entonces para el cociente vamos a tomar los valores en desequilibrio, multiplicando el producto único que es el dióxido de carbono, dividiendo el reactivo con una actividad diferente de 1. El carbono sólido tiene actividad 1, así que no lo tenemos en cuenta. Y la potencia que es para el dióxido de carbono. Lo podemos escribir en esta posición, pero lo más conveniente es que lo escribamos de esta manera, como un paréntesis externo. De esa manera se nos hará más fácil reemplazar, sobre todo porque en este caso sí tenemos que reemplazar dentro de un valor cuadrático. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar los valores en desequilibrio con respecto a los que valen en equilibrio. Entonces el monóxido de carbono se reemplaza por 2 veces el valor en equilibrio y el dióxido de carbono se reemplaza por 2 veces lo que vale en equilibrio. Y aquí es donde está el uso de ese paréntesis al reemplazar de manera diferente el cuadrado. De esa manera podemos ver más claramente que el cuadrado no solo va a afectar a la concentración en equilibrio, sino que también va a afectar al valor desequilibrado. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces lo sacamos del paréntesis. Y este 2 lo paso cosméticamente a la izquierda. Y 4 dividido entre 2 es igual a 2. Y esta concentración al cuadrado ya la puedo escribir normalmente. Con lo cual obtengo el término de la constante de equilibrio. Y puedo comparar. Entonces en este caso estamos favoreciendo forzosamente al producto y por lo tanto el contragolpe de Le Chatelier me indica que se favorecerá la reacción reversa hacia los reactivos. Por lo tanto, si lo que yo quiero es optimizar la producción del producto en esta reacción, lo que debo es disminuir la presión. De lo contrario, no voy a poder optimizar este proceso. La energía tiene un efecto profundo en las constantes de equilibrio,
pero el modo en que ésta afecta también depende de las reacciones específicas. Si tenemos una reacción exergónica, por ejemplo, el incremento en la energía en forma de calor, por ejemplo, hará que el sistema no pueda emitir calor al medio, y de hecho comenzaría a absorberlo, favoreciendo la reacción reversa. Una indicación de que la reacción es exergónica o exotérmica es que la entalpía de la reacción tiene un valor negativo. En la reacción endergónica o endotérmica, la energía opera como si fuera un reactivo. Por lo tanto, entre más energía le colocamos, entonces la reacción directa será la que se favorece. Y la pista para reconocer que la reacción es endergónica o endotérmica es que la entalpía de la reacción sea positiva. Adicionalmente, cuando estamos hablando de energía térmica, la temperatura no solo va a afectar a la presión, también va a afectar directamente al valor de la constante de equilibrio. Por ende, las constantes de equilibrio regularmente se plantean con respecto a una temperatura determinada. Si cambia la temperatura, también va a cambiar el valor de la constante. Catalizadores y el principio de Le Chatelier. Efecto del catalizador. El catalizador no tiene efecto alguno sobre el valor de la constante y por ende en las concentraciones de la mezcla en equilibrio, pero sí afecta el tiempo que se tarda en alcanzar dicho equilibrio. Algunas reacciones pueden tardar en alcanzar un equilibrio miles de años para producir cierta cantidad de producto medible. Sin embargo, al agregar catalizadores apropiados, ese tiempo de retraso en alcanzar el equilibrio puede disminuirse radicalmente a solo unos segundos. El efecto de los catalizadores, especialmente los catalizadores biológicos, es muy perceptible. Un segundo efecto del catalizador es que, dependiendo del tipo de catalizadores o de enzimas en contextos biológicos, se puede guiar a un conjunto de reactivos hacia una reacción de equilibrio u otra, cuando hay varias reacciones posibles. En química biológica, generalmente existen conjuntos de reactivos clave o intermediarios metabólicos clave que pueden tener muchas rutas posibles y en todas ellas pueden ocurrir reacciones de equilibrio diferentes. La ruta elegida siempre dependerá de las enzimas presentes, las cuales condicionan la ruta hacia ciertos productos concretos y no otros. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección volveremos a bifurcarnos. En aula nos moveremos al capítulo de teoría ácido-base, mientras que algún día no muy lejano seguiré con los aspectos matemáticos más avanzados del equilibrio químico. Y esos ya son cálculos más complejos que generalmente se ven en cursos universitarios de química analítica. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.